Bienvenidos, estamos en el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Este es el curso Lectoescritura. Mi nombre es Isabel y los voy a estar acompañando el día de hoy. Hoy vamos a culminar nuestro proceso académico. Estamos en la semana 15, sesión 29, y ya solo nos va a quedar poder presentar el trabajo final, donde vamos a culminar todo este proceso con una muestra en video precisamente de lo que hemos realizado durante todo el semestre. Entonces vamos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar el discurso oral y para eso vamos a presentar algunas claves para el manejo de la respiración y la entonación para una adecuada expresión oral. Vamos a reconocer la exposición académica como una de las prácticas de la expresión oral más empleadas en el medio universitario y vamos a conocer el proceso de preparación de una exposición académica a partir de la descripción de una estrategia específica. Para eso entonces tenemos una agenda y vamos a tener primero una activación de conocimientos previos, donde vamos a ver un video muy corto para recordar un poco algunas técnicas de expresión vocal, cómo se produce la voz, pero también ya recordemos en la clase pasada vimos un poco cómo afrontar esos miedos ante la exposición. Hoy vamos a ver entonces cómo se compone un poco la voz. Ya vimos también kinésica, proxémica y algunos elementos del lenguaje verbal, y en la exposición finalmente vamos a poder aplicar todos estos conocimientos. Vamos a tener un contenido donde vamos a exponer por medio de mapas conceptuales también el tema de la exposición académica, cuál es la estructura, las partes, eso que debemos realizar, y digamos que es una propuesta para agilizar un poco esa presentación. Y finalmente entonces vamos a poder presentar algunas estrategias o algunas sugerencias para esa entrega número 6 que ustedes están realizando y que van a tener plazo, van a tener unos 10 días para hacerla. Recordemos también que se amplió el plazo para la entrega número 5 de esa actividad integradora que estamos realizando, y tienen plazo hasta el próximo domingo en la noche para poderlo subir a la plataforma. Les dimos unos días más para que los que están todavía muy apurados, todavía están escribiendo, puedan desarrollar mejor el trabajo y completarlo con los temas que hemos visto en las últimas clases. Bueno, vamos entonces a cómo se produce la voz, qué es eso de producción de la voz. Ya hemos visto entonces que hay algunos elementos importantes: la kinésica, la proxémica, la intención comunicativa, pero también hay unos elementos que son físicos, biológicos y anatómicos que nos permiten producir la voz, nos permiten proyectar la voz y finalmente tener una mejor comunicación con el público y con ese discurso que estamos emitiendo. Para eso entonces vamos a ver un video muy interesante donde nos explican un poco estos elementos y regresamos a nuestra presentación. Bienvenida, bienvenido a Ahora vas y lo cantas, el primer curso online de técnica vocal aplicada a la Jota aragonesa. Gracias por todos los mensajes y comentarios, son geniales. En este vídeo vamos a tratar cómo se produce la voz. De una forma muy general vamos a establecer 3 elementos interconectados: energía, fuente y filtros. Cualquier aparato electrónico necesita una batería o conectarse a la red eléctrica para funcionar. Nosotros necesitamos el aire, es nuestro motor. A través de los pulmones obtenemos la esencia del proceso vocal. Necesitamos un lugar donde producir específicamente el sonido, la fuente. Ese lugar es la laringe. Y necesitamos un lugar o lugares donde ese sonido se amplifique, los filtros, que pueden ser usados de manera correcta o incorrecta. El tema de la respiración, el aire, cómo usarlo y cómo controlarlo, genera un gran debate en el mundo de la técnica vocal. Por ello le dedicaremos los 3 siguientes vídeos. Aprovecho para presentaros a mis ayudantes para estos temas, Pili y Chorche. Todo el mundo tiene claro la ubicación de los pulmones, ¿verdad? Pero no sucede lo mismo con la laringe, así que vamos a ubicarla. Sitúa tu dedo índice en la barbilla sobre el hueso del mentón y desplaza el dedo hacia abajo.
Lo primero que vas a notar es que la textura es diferente, ahora es una zona más blanda, estás tocando la base de la lengua. Si sigues deslizando el dedo hacia abajo, la textura vuelve a cambiar en la zona que conocemos como nuez, más prominente en los hombres. Así puedes localizar el comienzo de la laringe, ese momento en el que la textura cambia. Pasamos de la chicha a una zona no tan dura como el mentón, pero diferente. Estás tocando un cartílago, de ahí que la textura sea diferente de nuevo. Si sigues desplazando el dedo hacia abajo, recorrerás la laringe, formada por una serie de partes que no vamos a definir ahora. Y hay un momento en el que necesitas hundir más el dedo para seguir tocando y todo se vuelve más estrecho, tiene menos consistencia, has llegado a la tráquea, no metas mucho el dedo. Vamos ahora a tocar la laringe con 2 dedos para que conozcas su extensión. Realizamos el mismo camino de nuevo desde el mentón. Es muy importante que te explores porque cada persona es un mundo y te ayudará muchísimo en tu proceso. Puedes desplazar suavemente la laringe hacia los lados. Puede que oigas cric, cric, cric. No te asustes, esos crépitos son normales en tejido cartilaginoso. Los pliegues o cuerdas vocales están ahí dentro, no podemos tocarlos, no podemos verlos a simple vista, así que vamos a enseñártelos en un pequeño vídeo. Cantar y hablar son procesos fisiológicos complejos, pero afortunadamente la medicina está muy avanzada y disponemos de muchísimos recursos para conocer este proceso a fondo. Te invito a que seas curioso o curiosa e investigues en la red sobre el funcionamiento de la voz humana. Nos queda comentar qué son los filtros. Un filtro es algo que modifica otro elemento. Me gusta mucho una de las definiciones de la RAE al respecto. Sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos. Es decir, yo elijo lo que uso y cómo, dependiendo del resultado que quiera obtener. Desgraciadamente, muchas veces realizamos esta elección de manera inconsciente al cantar o hablar. Los filtros, como os decía, pueden ser usados de manera correcta o incorrecta. Esto es debido a nuestro hábito muscular. Dedicaremos mucho tiempo a estas cuestiones. Los filtros más famosos en el mundo de la voz son la lengua, los dientes, el velo del paladar, los labios, la mandíbula, los senos paranasales y los constrictores faríngeos. Pero como ya sabemos que el uso o abuso de todo nuestro cuerpo nos afecta a la hora de cantar, no podemos olvidarnos de la frente, la base del cuello, la zona abdominal, la espalda, las rodillas, los hombros, la cabeza, los brazos. ¡Madre mía! Tenemos mucho trabajo por delante. ¡Ay! Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Tram, traca, traca, tram, 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 pum. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Ya vimos entonces esos elementos importantes a la hora precisamente de la producción de la voz. Vimos la respiración, esos elementos o esas partes del cuerpo que nos van a permitir precisamente el sonido, la articulación, la entonación y esa expresión. Y hay otros elementos también importantes que vamos a ver, que entran dentro del discurso oral, que son la respiración, la fonación, la articulación y la entonación, que todos ellos derivan precisamente de esa base anatómica, fisiológica, biológica que tenemos los seres humanos, y por eso podemos decir precisamente que los animales no pueden hablar, aunque por ejemplo la lora repita sonidos, no tiene esa capacidad de relacionar una acción con el sonido o con una forma simbólica de pensamiento. Entonces tenemos que todas estas características físicas nos van a permitir unas cualidades del sonido. Vamos a ver de qué se trata también esto. Bueno, una excelente producción de sonidos articulados y significativos dentro del proceso comunicativo es la base de una buena comprensión por parte de los perceptores. Recordemos entonces que hay un emisor y hay un perceptor, y que esa comunicación debe ser fluida, continua y en un constante movimiento, ¿cierto? De ida y vuelta. Entonces esos sonidos articulados y significativos van a generar ese proceso comunicativo. El órgano por excelencia en la producción de
el habla es la laringe, y aquí tenemos entonces cómo se compone la laringe, cuáles son las partes, dónde se produce precisamente el aire, ¿cierto? Cómo nosotros al transportar ese aire y lo llevamos a los pulmones vamos a poder digamos emitir sonidos en el momento que el aire sale. Bueno, necesitamos entonces tener una muy buena respiración. Les recomiendo cuando vayan a hacer la exposición, realicen ejercicios de respiración antes, y lo pueden hacer incluso en la casa muy fácil. En la mañana cuando se levantan, se sientan, la espalda siempre recta, precisamente para que circule mucho más fácil el aire y no se bloquee en algunas partes del cuerpo. Entonces, espalda recta. Vamos a respirar profundamente y a llevar el aire hasta el estómago. Y vamos a dejar que el aire salga muy suave, muy despacio, puede ser por la nariz o también por la boca, y a modo de silbido. Ese sonido que nosotros vamos a ir alargando precisamente va a hacer que cuando nosotros estemos hablando, estemos leyendo en voz alta, estemos articulando palabras, no se nos agote el aire, ¿cierto? Entonces a veces podemos decir, es que yo estoy hablando y como que me quedo sin aire a mitad de la frase, ¿cierto? Entonces cuando hacemos estos ejercicios continuamente se va a ampliar mucho más esa capacidad torácica, los pulmones también van a retener mucho más tiempo el aire y vamos a mejorar esa producción del sonido y de la voz. Bueno, necesitamos también entonces el aparato articulatorio para la entonación y el sentido y el significado que le podemos dar a esas palabras que estamos emitiendo. Bueno, otros elementos entonces importantes que hacen parte tanto de esa producción del discurso como de la voz y que lo van a calificar o le van a dar cualidades es el volumen. Cuando nosotros entonces tenemos control de la energía sonora y es esa intensidad de la voz que nosotros podemos decir, bueno, es alta o es baja, ¿cierto? Y que nos van a permitir entonces tener un mejor contacto con el público, porque el público puede, si nos escucha muy bien, entonces va a seguir el hilo de la conversación o de la exposición. Si no nos escucha bien, entonces se va a perder, se va a distraer, no va a tener claro el contenido, el significado de lo que estamos diciendo. Luego tenemos el acento, y el acento nos va a permitir distinguir con claridad las palabras graves, agudas o esdrújulas, y vamos a reconocer cambios y alteraciones en la forma intensiva de las palabras y a relacionar la pronunciación con las normas de acentuación gráfica y el uso de la tilde. ¿Qué pasa? Nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, cuando estamos con personas de otras regiones, decimos, es que, por ejemplo, podemos decir que en la costa omiten ciertas sílabas, ciertas palabras, o en otras regiones como en Antioquia le damos mucho énfasis a ciertas tildes, a ciertas expresiones, a ciertas terminaciones de las palabras. Si en una región se omiten, aquí por ejemplo las alargamos mucho más, incluso generamos el ceseo o un silbido a la hora de hablar. Todo eso hace parte entonces del acento. El énfasis. Bueno, entonces cuando nosotros encontramos alteraciones del acento debido a las intenciones particulares o estilísticas del orador sobre el discurso, ¿qué pasa? Podemos tener acento enfático o estilístico cuando una persona puede realizar el acento de una sílaba, una palabra o un enunciado completo mediante una carga de fuerza respiratoria mayor, siempre con el fin de destacar las partes del discurso que para él son importantes y que quiera que se escuchen con mayor atención. Así como yo puedo hacer énfasis cuando la palabra tiene una tilde, ¿cierto? No es lo mismo decir madrugo que madrugó, ¿cierto? Es la misma palabra, pero cuando le pongo tilde me va a cambiar el significado, ¿cierto? Lo mismo ocurre entonces en el énfasis. Yo puedo hacer énfasis en ciertas expresiones y esa forma como yo hago el énfasis me va a generar entonces
una aclaración, me va a generar sorpresa, me va a generar pregunta, me va a generar precisamente o me va a marcar algo importante en la frase. Por ejemplo, si yo estoy leyendo una oración y encuentro una mayúscula o unas comillas o una negrilla en el texto, voy a saber que ahí me están diciendo algo más, ¿cierto? Me están recalcando algo más. Pero en el discurso oral, pues no voy a usar esas formas gráficas, sino que voy a usar precisamente el acento. El acento, entonces, me va a o el énfasis y el acento precisamente me va a permitir entonces marcar esas formas en el texto. Saludamos a La Ceja que acaban de conectarse. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 No me ha podido conectar porque ha estado interfiriendo mucho el equipo. Ajá. No había podido ver. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo hay plazo para la entrega número 6? Vamos a tener 10 días a partir de hoy para entregarla, y ahorita al principio de la clase les estaba comentando que en la entrega 5 ampliamos el plazo hasta el domingo, o sea que van a tener unos días más para poder subir a la plataforma el trabajo. ¿Listo? Para los que están todavía muy pegados haciéndolo, les falta terminar detallitos o les falta terminar de escribir, van a tener unos días más. Y el video van a tener 10 días para subirlo. O sea que pueden... Hoy vamos a ver la planeación de la exposición, entonces van a poder, por ejemplo, empezar a hacer el guión de aquí hasta el domingo, mientras terminan el trabajo 5, y ya a partir del lunes que ustedes puedan decir, bueno, ya puedo empezar a grabar o a montar cómo quiero hacer la presentación, las diapositivas, y tendrán 8 días, casi 8 días más para hacerlo, o sea, hasta el domingo de la semana siguiente. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Y las clases, esta es la última clase o todavía falta más clases? Esta sería la última. Bueno, profe, de todas maneras, muchas gracias. De verdad es que fue muy productivo y usted tiene una forma muy excelente de enseñar y se aprende mucho con usted. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Bueno, me vas a poner nostálgica. Volvamos al tema y resolvemos más duditas más tarde. ¿Listo? Bueno, estamos hablando del énfasis. Vamos a ver un ejemplo muy interesante sobre énfasis de uno de los discursos de Galán a propósito de esta acalorada etapa política que estamos viviendo en el país, y vamos a ver cómo se da la intención en este personaje. Muy interesante porque los discursos políticos pues siempre se han caracterizado por cierta forma, no tanto o no solo del discurso político como tal, sino digamos por la forma expresiva de los personajes, ¿cierto? La forma corporal, la forma de dirigirse al público, a las multitudes, y este personaje tenía un carisma muy especial que vamos a ver en el video. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron menester sean. Bueno, ¿qué pudimos observar en ese fragmento del discurso de Galán? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Diana? ¿Qué pudimos observar? ¿Qué había de interesante?
Pues el tono de voz, la fuerza en la voz, sus movimientos de las manos, su expresión de la cara y pues, la posición que él tiene pues como de poder. Ay, muy bien. Sí, efectivamente, la kinésica, la proxémica, el manejo de la voz, el manejo del discurso, el manejo corporal, lo que dices, las facciones, o sea, se nota que él está muy comprometido con lo que está diciendo, ¿cierto? Que no es simplemente repitiendo un texto que se aprendió, que está, digamos, recordando, sino que está de verdad metido en el cuento, ¿cierto? Como nosotros decimos habitualmente. Entonces es muy interesante porque sí, digamos también lo que dices, la postura de poder, ¿cierto? Se nota y se diferencia. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los debates políticos, es común también encontrar ese tipo de referentes. ¿Cuáles son los personajes que muestran mayor seguridad? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Cuáles muestran que no conocen muy bien del tema o que están débiles en los argumentos? Simplemente por la forma corporal. Bueno, vamos con la articulación. Y la articulación es esa forma como nosotros producimos los sonidos y digamos que tiene que ver con la adecuada pronunciación. Depende de la percepción y su consecuente percepción discursiva. La articulación entonces tiene que ver con la forma como nosotros dejamos salir el sonido, pero también con la forma donde se produce el sonido, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a mirar, hay palabras, letras que son más, que se producen en la garganta, entonces digamos va a vibrar la garganta cuando se producen, otras van a producirse más en la boca, otras algunas más nasales o incluso otras cuando nos ponemos la mano acá las vamos a sentir vibrar más en la cabeza. Entonces todas estas partes nos van a permitir una mejor articulación. Si nosotros conocemos eso, entonces vamos a saber dónde tenemos falencias. Por ejemplo, hay personas que no pronuncian bien ciertas letras, ciertas palabras, la B, la D, la L, la R, ¿cierto? Al hacer ejercicios de vocalización, de respiración y de articulación, se va a mejorar muchísimo más ese sonido y va a hacer precisamente que el público nos entienda mucho mejor. La entonación tiene que ver entonces con esa musicalidad o ese ritmo que nosotros le ponemos a lo que estamos diciendo y aporta sentido. No es lo mismo cuando nosotros entonces hablábamos de la misma forma, todo plano, como si no le pusiéramos emoción y sentimiento al asunto, o cuando nosotros nos emocionamos, cuando expresamos con el cuerpo, como vimos en el video, y cuando subimos y bajamos el tono de la voz para permitir entonces darle énfasis a la expresión y a lo que estamos diciendo. Entonces, mediante la entonación se puede expresar una gran gama de significaciones y matices de sentido. De ahí la importancia de darle una melodía adecuada a cada uno de los enunciados del discurso. La melodía es el ritmo, ¿cierto? Es el tono, es, digamos, el énfasis. Todo eso va a sumar a la melodía o musicalidad de lo que estamos diciendo. Vamos a ver un video donde nos muestran un ejemplo muy cortico y regresamos a la presentación. Saludos y bienvenidos a la última lección. Saludos y bienvenidos a la última lección. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Ah, ¿lo has notado? Hombre, tu entonación ha sido delatadora. En la entonación hay mucho contenido, a veces más que en el significado de las palabras. Es que estoy muy triste porque se acaba el curso y con él mi beca como ayudante. Entiendo que estés triste, pero debes recordar que tu entonación es muy importante cuando hablas en público.
La misma frase dicha con distintos tonos puede cambiar totalmente de significado. Vamos a hacer un juego para que te animes. Lee la siguiente frase con la entonación que te sugiera el dibujo. Y vosotros, espectadores, también. ¡Todos a jugar! La silla está rota. La silla está rota. La silla está rota. ¿Lo ves? El mensaje cambia totalmente según tu entonación. Tienes razón. Debo utilizar la entonación correcta cuando hablo en público. Hola a todos y bienvenidos a la última lección del curso para hablar en público. Hoy vamos a hablar de la entonación. Con esa entonación dormirías a cualquiera. Para mantener la atención de tu público, debes tener una entonación más viva y con más matices, marcando el énfasis donde creas que es necesario. Hola a todos, bienvenidos a la última lección del curso para hablar en público. Hoy vamos a hablar de la entonación. Muy bien, pero lo de bienvenido ya no vale, porque esta lección concluye aquí. Ha sido un placer estar con vosotros en estos 10 vídeos. Espero que hayáis aprendido a perder el miedo a hablar en público y que todos vuestros discursos, conferencias, charlas y brindis os salgan de maravilla. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós. Regresamos entonces a la presentación. Entonces ya tenemos que hay varios elementos importantes a la hora de tener en cuenta cuando nos vamos a presentar ante un público, un auditorio, una exposición con el video que vamos a hacer. La entonación, la respiración, la articulación, el tono. Vamos a tener en cuenta la fuerza tanto del mensaje y del discurso como de la voz. Esa intención que nosotros queremos transmitir, que queremos que el otro sienta también, digamos, no solamente nos interesa que nos escuchen, sino que nos sigan la conversación o que nos sigan el discurso y que también, digamos, se involucre, ¿cierto? La intención de esa comunicación con el público es precisamente hacer que el público sea parte de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En una exposición, por ejemplo, hacemos preguntas, si sabemos que estamos nerviosos y que, por ejemplo, nos tiembla la voz, como les decía ahorita, entonces hagamos ejercicios de respiración al inicio o antes de salir a la exposición, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación y ejercicios que nos permitan liberar tensiones en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ejercicios de estiramiento, ejercicios que nos liberen la tensión en el cuello para no salir así muy rígidos a la exposición y pararnos enfrente y movernos como si fuéramos robots, sino que nos podamos mover con soltura, que estemos relajados. Entonces, les decía a principio de semestre, hacer ejercicios, por ejemplo, soltar tensiones con las manos, simplemente sacudiéndolas fuerte, eso, y abriendo y cerrando las palmas, eso hace que el cuerpo libere tensiones. Bueno, hay otros elementos importantes, los matices, la intensidad de la voz, el ritmo, el significado, todo eso se va a nutrir con estas cualidades del sonido. Y aquí tenemos algunas recomendaciones para hablar en público y para esa exposición que vamos a tener. Estas recomendaciones, digamos que están muy pequeñas ahí en la presentación, pero están ya incluidas en el resumen que pueden descargar en la plataforma. Ahí van a encontrar un resumen de la semana con los 2 temas de la semana para que puedan preparar mejor su exposición y puedan también tenerlo como un documento de consulta para otras actividades que vayan a realizar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar en público? Primero, preparar la intervención. No hay nada más asustador que usted no saber qué tiene que ir a decir, ¿cierto? Ante un público, usted tiene el salón, sus compañeros ahí, lleno de personas y se le pone la mente en blanco. Pero si usted preparó muy bien el tema, tiene unas fichas guías, unas fichas
bibliográficas que le permiten recordar y seguir el tema, tiene una cartelera, unas diapositivas, pues va a retomarlo mucho más fácil. Entonces, primero haga un guión, establezca prioridades, planee muy bien, ensaye también antes de salir al público, ensaye un día antes, 2 días antes, antes, por ejemplo, de la grabación, haga pruebas, prueba de grabación, prueba de sonido, prueba de imagen, coge un celular, se graba usted misma con el celular, donde me queda mejor, en este lado, en este otro, en la sala, en la habitación, afuera en el jardín. Y vamos a identificar esos puntos importantes precisamente para mejorar la presentación. Entonces, primero, preparar la intervención con una buena planeación. Hágalo por escrito, no improvise y tengan en cuenta que el público, digamos, puede generar algunos elementos con los que uno no cuenta, ¿cierto? Entonces, o puede generar preguntas, o pueden haber inconvenientes que nos toca resolver en el camino y que eso puede afectar el orden que tenemos, pero que si lo tenemos claro y lo tenemos por escrito, fácilmente lo podemos retomar. Entonces, vamos a hacer ese guión. Lo mejor es hacerlo por escrito, detalladamente, cuáles son los pasos, los puntos a exponer. Nos dice que se pueden suprimir datos difíciles de entender y ampliar otras explicaciones que enganchen al público. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Uso palabras claves, palabras o expresiones claves. Entonces, yo puedo tener un guión con los títulos y subtítulos de los temas de los cuales voy a hablar, pero yo puedo decir, ay, es que yo salgo al frente y se me olvida. Entonces le pongo títulos, subtítulos y una palabra clave del ejemplo que voy a contar, que voy a narrar, y con eso ya voy a tener un hilo en la conversación. Vamos a ensayar en voz alta, lo que les decía ahorita. Profe, es que a mí me tiembla la voz. Profe, es que yo hablo muy pasito. Es que a mí me da pena. Ensáyese, grábese usted. Por la noche coge un celular, una grabadora, cualquier elemento que tenga disponible. Se empieza a grabar. Ay, cómo me suena a mí la voz, ¿cierto? Y si lo digo de esta forma, y si lo digo de esta otra. Y si empiezo a leer, por ejemplo, bueno, no sé qué decirle a la grabación al celular cuando estoy hablando sola. Empiezo a leer, ¿cierto? Y cómo suena mejor esto en la lectura, si hago más énfasis en esto o en esto otro, cómo estoy con la puntuación, todos esos elementos son muy importantes. Bueno, vamos a hablar despacio. Es importante entonces tener pausas, tener el proceso definido, o sea, cuáles son las partes, las etapas, cuál es esa continuidad, pero también a veces por el afán de terminar rápido, entonces hablamos muy rápido y parece como si no tuviéramos, digamos, no, como si fuéramos de afán. Esa es la idea que podemos generar en el público. Entonces, nos relajamos, respiramos con calma y comenzamos a hablar. Podemos hacerle preguntas al público para notar si nos están poniendo atención, si nos están escuchando bien, si está comprendiendo ese hilo comunicativo. Bueno, vamos a hacer pausas y vamos a jugar un poco con el sonido, con el tono, con la intención y con los matices. Bueno, vamos entonces con los gestos adecuados. Recordemos entonces la kinésica y la proxémica. Es muy importante que tengamos conciencia corporal. Cómo me estoy parando, cómo estoy hablando. Tengamos en cuenta el espacio donde estamos grabando, por ejemplo. Si yo estoy grabando en mi habitación, entonces no voy a grabarme recostada en la cama, ¿cierto? No, me voy a grabar en una silla sentada con la espalda recta, donde no hayan distractores, donde el fondo tampoco distraiga al público, donde no haya
ruido también exterior, o donde no pase, por ejemplo, donde no haya una avenida que se escuchen muchos carros. Entonces todos esos elementos van a ser importantes a la hora de la exposición y la presentación. Bueno, con relación al público, entonces mantengamos contacto visual con el público. Si estamos en un salón de clases, un auditorio, entonces mantengamos contacto visual, miramos a los ojos o miramos a esta altura encima de las cabezas, digamos, recorrer con la mirada el espacio, disponemos del espacio también, caminar entre el público está bien, además que eso nos va a permitir que el público escuche mejor, ¿cierto? Y que se expanda un poco más el sonido por el espacio. Bueno, vamos entonces con la actividad para el día de hoy y vamos a ver esos elementos a tener en cuenta en la exposición oral. Ya hemos visto algunos, aquí vamos a trabajar algunos elementos por medio de mapas conceptuales. Ustedes ya tienen también esos mapas en la guía que les estaba comentando y tienen este documento, estrategias para la realización de una exposición académica, que se los voy a mostrar. Entonces, este documento, tipos de discurso oral, lo tienen disponible en la plataforma, lo pueden descargar y aquí van a poder también, entonces, identificar cuáles son esas falencias que tenemos, cuál es el proceso, cómo lo puedo trabajar mejor, cuál es la estructura, las características de la exposición, y vamos a trabajar entonces estos elementos en nuestro mapa conceptual: la planeación, el desarrollo, las conclusiones, el cierre, los compromisos, los aspectos psicológicos y no solamente técnicos y teóricos, también es importante tener en cuenta esos aspectos psicológicos. El desarrollo de la exposición, el lenguaje, el estilo, el tiempo también es importante, la conclusión y el cierre, la finalización y las preguntas. Y finalmente, cómo abordar la evaluación. Entonces vamos con la presentación. Bueno, tenemos en el texto, lo vamos a encontrar como estrategias para la realización de una exposición académica, del libro de texto de expresión oral y escrita de María Claudia González, que nos va a presentar en el primer cuadro o mapa conceptual. Nos presenta de dónde viene el discurso. Ya en la clase pasada lo decíamos cuando veíamos esos recursos de la argumentación. Cuando yo estoy argumentando, cuando estoy exponiendo un tema, cuando me estoy dirigiendo a un auditorio, yo estoy emitiendo un discurso que no es solamente ese discurso académico que hemos estado trabajando alrededor del semestre, sino que es también ese discurso oral que viene de varias áreas del conocimiento. Una es la filosofía, que nos permite cierto análisis, cierta reflexión en cuanto al sentido de eso que estamos diciendo. Otro es la dialéctica, que habla precisamente de ese discurso, de cómo se compone y cómo argumentamos. Otro, la lingüística. Y finalmente entonces está esa intención comunicativa del discurso académico como tal, que puede ser argumentativo, expositivo, narrativo o descriptivo. Vamos a verlo a partir de la superestructura que se le da al texto y tenemos la primera parte. La vamos a ver por secciones. Aquí tenemos títulos y subtítulos. ¿Cómo vamos a preparar una exposición académica? Como les decía ahorita, entonces realicemos una adecuada planeación. Evitemos ante todo improvisar.
porque también cuando estamos improvisando el público se da cuenta, ¿cierto? Entonces evitemos la improvisación. Cuando tenemos el tema preparado, nos va a dar mucha más confianza, vamos a estar mucho más seguros y no nos vamos a tener que preocupar tanto por otros elementos y nos vamos a poder centrar precisamente en el momento exacto de la exposición. Si alguien hace una pregunta, le vamos a poder responder. No voy a estar pensando, ¿y qué sigue? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y esto de qué es? Y no, voy a estar concentrado en responder la pregunta y en retomar luego el hilo del discurso. Vamos a tener un desarrollo, como les decía ahorita, entonces por unos procesos, unas etapas, una evaluación, que puede ser una evaluación personal, puede ser una evaluación del grupo o del auditorio, una evaluación por medio del docente y puede ser evaluación cualitativa y cuantitativa. Yo les decía la clase pasada, ambas son válidas y no necesariamente yo tengo que esperar a que el profesor me ponga una nota para decir que me evaluó. Los profesores podemos evaluar de muchas maneras y no hay una única forma de evaluación. Yo puedo evaluar esos aspectos de kinésica, proxémica, puedo valorarlos, notar cuál ha sido el proceso del estudiante, cómo ha ido, digamos, mejorando en sus actitudes, en sus conocimientos, no solamente decir de 10 preguntas cuántas sacó buenas y esta es la nota, ¿cierto? No, hay muchas otras cosas que nosotros evaluamos y que son importantes también porque son las que nos están construyendo como seres humanos. Los compromisos. ¿Qué pasa con los compromisos? Cuando nosotros hacemos una exposición, si nos comprometemos, por ejemplo, a dejar memorias del texto, se las debemos hacer llegar al público, al auditorio. Si hay una pregunta que no conocemos y decimos, no sé la respuesta, pero la podemos buscar y se las doy en la próxima clase, se las envío por correo. Entonces debemos cumplir con esos compromisos. Tenemos entonces acá la planeación. Vamos a tener en cuenta, como les decía ahorita, los temas y subtemas los vamos a enumerar y les vamos a dar un orden de importancia. Entonces, tanto de importancia como un orden jerárquico de las ideas, que es primero, segundo, tercero y que sean consecuentes. Si yo empiezo hablando de un tema y sigo con otro, pero ya sé a dónde quiero llegar, entonces sé cuál es ese hilo narrativo que voy a seguir. Si yo comienzo a hablar, pero no sé dónde voy a llegar, entonces me voy a perder en el camino, ¿cierto? Entonces vamos a tener un orden y una claridad de qué queremos, cómo vamos a comenzar y cómo vamos a terminar. La intención comunicativa, entonces vamos a definir muy bien cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos hacer, para qué estamos haciendo la exposición. No solamente entonces tener en cuenta el cómo, la técnica, o si es la cartelera o la presentación, o que me queden cosas muy bonitas, sino qué quiero que se lleve el público, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer pensar a mi auditorio? ¿De qué lo estoy convenciendo? ¿Cuáles son esas ideas que le voy a transformar o que son nuevas para ellos que yo voy a compartir? El auditorio. Tenemos que pensar en el auditorio, qué tipo de personas son, ¿cierto? Si es mi grupo con el que he estado estudiando todo el semestre, o si es un grupo nuevo que no me conocen, o si son jóvenes, niños, adultos mayores. Eso va a requerir una metodología, unos tiempos, un espacio definido. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con niños que trabajar con adultos, y voy a tener que adaptarme y también proporcionar unas estrategias y una metodología especial para cada tipo de público. El espacio físico, como les decía ahorita, el lugar y los recursos son muy importantes. ¿Dónde va a ser? ¿Cierto? Que si voy a hacer la grabación, entonces si es en la sala de mi casa, en el comedor, en la habitación, en una esquina que tengo un escritorio y lo voy a grabar ahí en el escritorio, o si es en exteriores, en el parquecito
de cerca a mi casa, que es muy bonito, hay un jardín bonito y me parece apropiado, o en la biblioteca del municipio, ¿dónde me voy a ubicar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A qué horas? No es lo mismo si yo grabo en la mañana o grabo en la noche. Puede haber variaciones en la luz, puede haber variaciones en el espacio, puedo encontrar dificultades con las que no contaba, y eso hay que preverlo. El material, entonces, ¿qué voy a usar? Tanto material y recursos logísticos, ¿cierto? Bueno, que si es en el salón de clase voy a usar diapositivas y proyector, o voy a usar cartelera. Entonces, bueno, que la cartelera tenga una letra legible, no una letra demasiado pequeña que el que está en primera fila no alcance a leer, ¿cierto? No, ilustraciones o una infografía o letreros, avisos que nos permitan legibilidad. Entonces vamos a usar una tipología que sea acorde al público que estamos trabajando también, no a decir, por ejemplo, es que me gusta la letra pegada y lo voy a hacer en letra pegada. Bueno, ¿cuántos pueden leer letra pegada? ¿Cierto? Entonces miremos ese tipo de detalles para que no haya dificultades a la hora de presentar el material. También es importante, si estamos ante un auditorio, un salón de clases, la biblioteca, ensayemos los equipos antes. Tratemos un día, 2 días antes, en la mañana si la exposición es en la tarde, probar equipos, cómo funciona el video BIM, cómo funciona el computador, y ya llegar a la exposición con todo preparado, planeado, y no llegar precisamente a improvisar. Tengamos en cuenta también los tiempos. Entonces, cuánto me demoro en planear, en prender los equipos, cuánto se demora la exposición, no me puedo pasar de ese tiempo límite que tengo. Recuerden que la grabación debe durar alrededor de unos 10 a 15 minutos, puede durar más incluso si ustedes consideran que tienen tema suficiente. Evitemos entonces, por ejemplo, elementos como repeticiones, podemos editar el material de ser posible. Bueno, la radiografía debe contener el plan general en la exposición con sus momentos. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una guía para que mi público conozca cuáles son esos puntos que voy a tratar. Por decir algo, nosotros en cada clase trabajamos una agenda, ¿cierto? Y exponemos la agenda. Estos son los temas del día de hoy y los enumeramos. Primero, actividad de saberes previos. Segundo, contenido. Tercero, actividad central. Cuarto, ejercicio, ¿cierto? Eso nos va a permitir que el público se anticipe, conozca el tema, empiece ya a indagarse y a comprender de qué estamos hablando. Si nosotros llegamos al auditorio, a la presentación, y no contamos ni el título, ni le avisamos al público de cuál es el tema, y empezamos a hablar, eso va a hacer que el público no se conecte con la exposición, ¿cierto? Que esté distraído, que se pregunte cosas, que no entienda, que no conecte, por ejemplo, su experiencia personal con relación al tema. Entonces va a hacer perder un poco el hilo de la exposición. Bueno, vamos a tener en cuenta también otros elementos importantes. Por ejemplo, el saludo. Entonces llegamos, saludamos al público, nos presentamos, así ya nos conozcan. O si el público es nuevo, si el auditorio es nuevo, entonces que conozcan quiénes somos. Soy fulano de tal, estoy realizando esto para el curso tal, mi tema es este, soy de tal municipio, asisto al parque tal, y voy a dar una introducción del tema cortica. Recordemos esas introducciones que estuvimos escribiendo en los textos y en la actividad 5, incluso una más simple, más sencilla, que me genere una idea global del tema. Voy a presentar los objetivos, el índice o la agenda, como les había comentado ahorita. Bueno, también
tenemos aquí el material audiovisual, como les decía ahorita, voy a preparar esos recursos técnicos, tecnológicos y logísticos con anticipación. A tener en cuenta, bueno, si es una plenaria, un congreso, una ponencia, ¿cierto? No solo ya una exposición, sino un evento grande en el que yo me voy a presentar. Bueno, ¿en qué orden voy? Voy de primero, de segundo, de tercero, qué otros ponentes van a ver, y enterarme de eso me va a permitir también contextualizar el trabajo ante el auditorio. Bueno, como les decía ahorita, entonces realizar el guión, las fichas bibliográficas, usar palabras claves, tener muy ordenado esos puntos que voy a tratar y cuáles son los recursos que voy a utilizar. Que si voy a presentar un video, saber por ejemplo cuánto se me tarda el video, que si voy a leer un texto, saber cuánto me demoro leyendo, que si voy a usar micrófono, por ejemplo, entonces, bueno, cómo me escucho yo con micrófono, cómo se escucha el sonido en el auditorio, todo eso es importante. Aspectos personales, como por ejemplo la presentación personal, el vestuario, es importante, sean puntuales. Si es exposición ante un grupo, ya la grabación, pues ahí el tiempo no está, digamos, es más implícito en el trabajo, pero tengamos en cuenta la organización, la postura y la presentación personal. No es lo mismo entonces cuando yo voy a clase y asisto simplemente como espectadora a la clase, que cuando voy a ser el centro de atención en la clase, ¿cierto? Y me voy a parar al frente a exponer. Entonces, ante todo, lleve ropa cómoda. Ay, es que profe, yo me fui con unos tacones así grandísimos porque son muy bonitos, pero resulta que a usted ante el público le tiemblan las rodillas, que no sabe caminar en los tacones y que le talla uno, ¿cierto? Esos elementos, aunque usted se vea muy bonita, van a hacer precisamente que distraigan al público, que se sienta incómoda, que en algún momento entonces pierda el control ante la situación porque no está parada cómodamente, porque está incómoda, porque le está doliendo algo. Entonces, ante todo, la comodidad, la buena presentación. Evitemos, por ejemplo, las chicas escotes demasiado llamativos o minifaldas demasiado cortas, precisamente para que no distraigamos al público. Y los aspectos psicológicos. Entonces vamos a estar relajados, vamos a hacer esos ejercicios de respiración, de visualización, ejercicios precisamente que nos permitan tomar confianza ante el público. Y hay un ejercicio muy fácil que lo podemos hacer. Si nos asusta el público, vamos precisamente a ensayar con un auditorio esa exposición. Entonces, por ejemplo, que mi mejor amigo, mi mejor amiga, un hermano, la mamá, esté presente en el ensayo de la exposición y que me haga sugerencias. Y como estoy hablando y lo que estoy diciendo sí se está entendiendo y me estás escuchando, y que nos haga aportes precisamente para relajarnos un poco más. Bueno, hay otros elementos importantes psicológicos. ¿Qué cosas me dan confianza? ¿Cierto? Entonces no solamente la forma como voy vestida, si hay una fragancia que me genera, que me relaja, por ejemplo, usar esencias florales es importante porque nos va a permitir o activar ciertos estímulos en el cuerpo, o al contrario relajarnos, mantenernos tranquilos, bajar un poco la ansiedad. Entonces tengámoslo en cuenta. Ay, es que me pongo muy nervioso, tómese una aromática antes de salir a la exposición y puede calmarse un poquito. Bueno, todos esos elementos son importantes. El desarrollo. Entonces, vamos, digamos, a presentar la exposición, ya llegó el día de la presentación, y qué vamos a hacer cuando nos estamos dirigiendo al público. Como les decía ahorita, entonces tener
unos parámetros, un guión de presentación y de saludo. Luego la introducción, vamos a tener en cuenta la velocidad, el tono, el ritmo, la entonación, la articulación, el volumen, la dicción, el cuerpo de la exposición. Entonces, cómo me paro yo ante el público, qué gestos son más recurrentes en mí, por ejemplo, cómo manejo el espacio, la proxémica, la kinésica, si voy a estar de pie, si me voy a sentar, cómo me siento, cuál es ese estilo o ese, digamos, esa forma que tengo yo de comunicarme con el público y el uso del tiempo. También es importante que manejemos esa relación con el público. Si el público hace preguntas, bueno, miremos cuando la persona, por ejemplo, le está dando muchas vueltas al asunto o ya empieza a desviarse del tema, cuándo es necesario cortarlo, cuándo y cómo voy a retomar el tema. Somos prácticamente los dueños de la situación y debemos manejar todos esos elementos. Bueno, la conclusión y el cierre. Entonces, ya una vez expuesto el tema, podemos indagar sobre inquietudes, expectativas, intereses o posibles investigaciones que se puedan generar de eso que estábamos exponiendo, y vamos a presentar las fuentes consultadas. En el video, chicos y chicas, tanto en el video como en la entrega número 5 deben incluir qué autores trabajaron, qué fuentes bibliográficas y cuáles fueron esos referentes a la hora del trabajo. Vamos a hacer entonces una finalización, un cierre, nos despedimos y cerramos la exposición. No es simplemente que ya terminé de hablar y me voy, no, cerramos, o podemos hacer una pregunta o simplemente entonces un comentario y se le da fin a la intervención. Las preguntas. Cuando el público nos pregunta y sabemos la respuesta, pues se contesta inmediatamente. Si no la sabemos, nos comprometemos a averiguarla, si es posible, a retroalimentarla con el público, también de ser posible, y si no, también generar la discusión y preguntas abiertas. No está mal dejar preguntas abiertas, pero hay que hacer la claridad, ¿cierto? Bueno, les dejo, por ejemplo, este tema para que pensemos, para que reflexionemos. Eso es dejar una pregunta abierta. No necesariamente yo tengo que cerrar y esto es lo que yo pienso y esto es así y ya, no. Yo puedo generar dudas o inquietudes o reflexiones a partir de esas preguntas. Vamos a hacer unos agradecimientos y una despedida a las personas que intervinieron tanto en la investigación, en la exposición o que hicieron parte del equipo de trabajo. La evaluación, entonces, como les decía ahorita, yo puedo evaluar de muchas maneras. Básicamente, entonces vamos a tener dos tipos de evaluaciones. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Una es que vamos a hacer unos agradecimientos y una despedida, y la otra, para nosotros vamos a tener una evaluación del docente. La coevaluación externa, con base en los criterios que vamos a mirar enseguida, por medio de una ficha evaluativa. La ficha no es para juzgarnos, ¿cierto? No es para decir, ay, es que yo expongo muy mal, es que yo hablo muy mal, es que tengo un mal tono de voz, o es que tengo mala kinésica o mala proxémica. No, la ficha es precisamente para que nosotros evaluemos esos elementos que debemos seguir mejorando, porque nos estamos construyendo, nos estamos formando. Entonces no somos perfectos y necesitamos siempre trabajarle un poco más a algunos aspectos. Entonces la ficha es para que identifiquemos cuáles elementos vamos a trabajar. Nosotros, ¿cómo vamos a evaluar desde la universidad el video o la exposición que ustedes envíen? Ya saben, el video tiene la exposición tiene 3 ejes temáticos. Vamos a evaluar la investigación
vamos a evaluar el proceso de escritura que realizaron en la entrega número 5 y vamos a evaluar el análisis que lograron hacer del diario. ¿Cómo vamos a evaluarlo? De forma cualitativa y cuantitativa. O sea, la profesora va a dar una apreciación, una valoración y un comentario con relación a todos los aspectos, tanto del lenguaje verbal, del lenguaje corporal, de aspectos técnicos, aspectos conocimientos del tema, manejo del tema, cómo fue esa presentación del tema, y va a poner también una nota al respecto, ¿cierto? De acuerdo a ese proceso que usted fue desarrollando. Aquí tenemos la ficha evaluativa de la expresión oral. Entonces, esta ficha también la tienen disponible en el resumen que tienen en la plataforma, y la ficha tiene unos subtemas o categorías a trabajar. Bueno, hay una presentación y una evaluación cualitativa que dice excelente, bueno o aceptable, y la va a realizar una persona externa. Si yo expongo, entonces lo ideal es que me evalúe un compañero. Si estamos solos en el parque o seguimos la clase grabada o seguimos vía live stream la clase, entonces pidámosle el favor a un compañero, a un amigo que nos haga la evaluación. Por ejemplo, en planeación vamos a mirar la intención comunicativa, la delimitación temática, la logística, materiales, el ensayo o aspectos personales y psicológicos. ¿Qué quiere decir el ensayo? Bueno, si yo tengo buen dominio del tema, ¿cierto? Si preparé el tema, o si al contrario se nota que está improvisado, que me falta algo, entonces esos elementos los voy a poder mejorar. El desarrollo de la actividad. ¿Cuál es mi actitud de acogida del público? La seguridad y tranquilidad del expositor, si se presentó si logré presentar el guión, la agenda o el orden del día en la exposición, si hice un uso adecuado del tiempo, la kinésica, la proxémica, la entonación, las pausas y en general todas esas cualidades de la voz, las muletillas, la modulación, también digamos los elementos del discurso, si hay cohesión, coherencia, armonía, todo eso también es importante, si desperté interés y motivación en el público o fue, digamos, bajo, si adquirí algunos compromisos y los cumplí, y si hay una satisfacción personal con toda la presentación. Yo puedo decir, es que me salió muy bien, pero es que yo quería hacer esto y me salió de esta otra manera, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿en qué le debo trabajar más? ¿En qué fallé? ¿O qué me faltó? O al contrario, no, yo quedé muy contento o contenta porque es que yo no me imaginé que podía hacerlo de esta manera y salió mucho mejor de lo que lo planeé, ¿cierto? Entonces, bueno, también evalúe eso, cómo lo puedo replicar, qué me funcionó a la hora, por ejemplo, de solucionar una dificultad, que me fallaron las diapositivas, pero yo lo llevaba impreso, entonces no tuve problema y lo leí, ¿cierto? Leí lo que decía la diapositiva y continué con la exposición. Esos elementos también son importantes. Bueno, los compromisos, como les decía ahorita, entonces si yo tengo unas memorias, un resumen o una síntesis que pueda compartir con el público para que le quede interiorizado y pueda retener mucho mejor esa información. Aquí tenemos el mapa completo, el mapa conceptual completo de los 3 o 4 puntos básicos de la exposición, y ya está también disponible en ese resumen que tienen ustedes en la plataforma. Bueno, hay una serie de documentos importantes que pueden visualizar en la plataforma, como les había dicho ahorita. Tenemos aquí el documento y la ficha evaluativa,
del libro de María Claudia. Tienen el documento de resumen de la semana, que lo tienen en foro de novedades. Este lo tienen en Ingenia, el resumen del capítulo de María Claudia. Este en Ingenia, y este lo tienen en foro de novedades, con los consejos, los videos de la semana para los que quieran volverlos a ver, y los diferentes mapas conceptuales. Y finalmente la guía para que la puedan imprimir, fotocopiar y compartir. Tenemos también las preguntas que íbamos a compartir hoy sobre el diario. Si tenemos conectados algunos parques, tenemos conectados varios, pero ha estado mala la señal. Entonces sí logramos restablecer la señal para que nos cuenten un poco cómo desarrollaron esa actividad del diario. Y tenemos acá también dos archivos, que es la entrega de la actividad integradora número 6, que les había contado en la clase pasada, que van a poder encontrar los pasos para la entrega. Entonces vamos a socializar por medio del video, y tiene 3 componentes: el análisis de escritura, el análisis de la investigación y la revisión del diario. Y el punto D son unas preguntas guías a modo de lista de control, donde ustedes pueden seleccionar cuáles son esos puntos importantes de los que van a trabajar, tanto en la escritura personal, la escritura investigativa y la escritura académica. Entonces las preguntas simplemente es para que se ubiquen. Es que yo hice muchas cosas, pues no sé cómo contarlas. Estas preguntas nos van a decir cómo contarlas, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es esa forma de hacer entender esas ideas que tenemos y que desarrollamos a lo largo del semestre? Y finalmente tenemos entonces los puntos de observación. Qué puntos se van a evaluar, cuáles son las acciones a tener en cuenta y la planeación del trabajo. Los videos se suben a YouTube y es importante que no los pongan privados, chicos y chicas, para que la profesora los pueda ver. Y el enlace lo van a poner en el foro de la entrega número 6. Ahí van a poner el link de YouTube para que les genere la casilla de la nota. Si lo ponen en otra casilla o en otro foro, no se les va a generar el espacio de la nota y no vamos a poder calificar. Bueno, y finalmente tenemos el otro documento, que son las recomendaciones para escribir actos argumentativos, que les va a permitir también evaluar tanto la entrega 5 como la entrega 6. Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Me estoy dirigiendo como al público. ¿Cuáles son mis tesis, mis argumentos, mis puntos de vista? Esta guía les va a permitir ubicarse un poco en ese tema. Bueno, vamos entonces con un video que les traje, chicos, chicas, que me parece muy importante. Se llama algunas estrategias para evitar la postergación. Y digamos que en la vida académica necesitamos disciplina, necesitamos concentrarnos, necesitamos orientarnos en unos objetivos claros. Este video les va a dar algunos truquitos precisamente para eso, para que notemos cuáles son las dificultades que tenemos, porque a veces nos dificulta concentrarnos, escribir, hacer un trabajo, y digamos que los va a beneficiar tanto en la vida académica como en la vida laboral. Vemos el video y regresamos a la presentación para resolver las preguntas que tengamos.
Como seres humanos, por lo general tenemos la tendencia a postergar las cosas, y son muchas las ocasiones en las que a pesar de que contamos con un tiempo prudencial para desarrollar una actividad o tarea, terminamos haciendo todo justo cuando ya el tiempo nos es escaso. A esto se le denomina la ley de Parkinson, la cual nos dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Por ejemplo, si nos ponen una tarea para desarrollar en 2 meses, por lo general la tendencia es que, cuando hay harto tiempo, nuestro esfuerzo será pequeño. Pero una vez quedan 3 o 4 días disponibles, incrementamos nuestro trabajo en busca de cumplir el plazo establecido. Un experimento que nos muestra una medida que puede resultar muy eficaz para combatir el problema de la postergación es el presentado por Dan Ariely en su libro Las trampas del deseo, en el cual a 3 grupos de estudiantes se les otorgaron distintas condiciones para presentar 3 ensayos. El primer grupo tuvo total libertad para realizar los ensayos, y el único requisito que tenían que cumplir era entregar la totalidad de los trabajos en la última semana de clase. Al segundo grupo se le pidió que escogiera de acuerdo a sus preferencias 3 fechas límites de entrega, con la condición de que una vez fueran establecidos los plazos, estos no se podían incumplir, ya que hacerlo acarrearía una penalización en la nota final. Y al tercer y último grupo se le asignaron de manera obligatoria entregar los ensayos en la semana 4, 8 y 12. El resultado del experimento mostró que este último grupo fue el que mejor administración de tiempo tuvo. Además, la calidad de sus ensayos fue inmensamente superior comparado con los otros 2 grupos. Esto nos sugiere que a la hora de realizar una tarea o un proyecto, es importante establecer fechas límite parciales para ir completando ciertas tareas. No hacerlo de esta manera significa postergar hasta el final y tener una administración de tiempo deficiente. Así que, procura establecer en lo posible tus propios plazos para completar las tareas. Hacerlo de esta manera te permite llevar a cabo acciones más consistentes con tus proyectos a largo plazo y evitar seguir posponiendo las tareas importantes. Un segundo consejo práctico para combatir la postergación es dividir las actividades en porciones más pequeñas, ya que es muy común que el simple hecho de saber que tienes que trabajar por 20 o 30 horas para completar una actividad resulte abrumador. En mi caso, ese es el tiempo que me toma aproximadamente hacer un video, y en más de una ocasión he tenido dificultades para comenzar. Por eso es importante dividir las tareas en segmentos, y una vez realizado esto, puedes emplear la técnica Pomodoro, la cual, en términos generales, consiste en graduar un cronómetro que contabilice 25 o 30 minutos, en los cuales dediques toda tu atención a trabajar en una tarea, y una vez se cumpla este tiempo, descanses por un periodo de 5 minutos, y luego vuelvas a trabajar por otros 25 minutos. La idea es que cada vez que trabajes por 4 periodos seguidos, te tomes una pausa un poco más larga. Definitivamente, esta es una técnica que en lo personal me ha sido muy útil para completar tareas tales como la realización de los videos, que por lo general es una labor que me demanda un tiempo considerable. Un tercer consejo que se puede tener en cuenta para dejar de postergar es eliminar todo tipo de distracciones mientras nos encontramos desarrollando una tarea. Esto es importante debido a que en el entorno en el cual vivimos estamos expuestos a redes sociales, a videos de entretenimiento, a series de televisión y muchos otros mecanismos de distracción que buscan captar nuestra atención. Y es común que mientras estamos trabajando nos lleguen todo tipo de notificaciones que nos invitan a revisar nuestro móvil. Esto no solamente afecta nuestra capacidad de concentración, sino que es muy probable que después de tomar el celular para revisar algo aparezcan nuevas notificaciones y terminemos inmersos en nuestros teléfonos no por unos pocos segundos como lo habíamos pensado en un principio, sino por varios minutos e incluso en ocasiones por horas. Por ello es importante que procures establecer bloques de tiempo en los cuales únicamente tengas disponibles las herramientas necesarias para completar tus tareas. El cuarto consejo para evitar la postergación es disminuir nuestros estándares de productividad. Esta idea puede resultar un poco contraintuitiva, ya que la sabiduría convencional de muchos libros de desarrollo personal nos hablan de elevar nuestros estándares, de ser más disciplinados y de establecer metas ambiciosas. Estas ideas son buenas y pueden tener una aplicación práctica en nuestra vida, pero hay algunas ocasiones en las cuales una tarea puede resultar tan difícil, tediosa o agotadora que establecer pequeños objetivos puede ser la manera más eficaz de combatir la postergación. Por ejemplo,
Hay muchas personas que sueñan con tener un negocio propio, pero hacer esto posible requiere muchas horas de trabajo, y si tienes un empleo formal, va a ser muy difícil sacar 3 o 4 horas diarias para empezar a trabajar en nuevos proyectos. En este escenario, el hecho de establecer metas ambiciosas, en lugar de ayudar a cumplirlas, puede ser la causa para perder motivación y empezar a posponerlas. Por ello, si tienes un gran objetivo, pero el trabajo es tedioso, no es tan sencillo o no cuentas con el tiempo suficiente, es recomendable disminuir un poco los estándares y establecer pequeños objetivos para lograr a diario. ¿Qué tal si en lugar de trabajar 4 horas, decides que lo vas a hacer por 30 minutos diarios? ¿Crees que de esta manera puedes mantener una mayor consistencia a lo largo del tiempo? En mi criterio pienso que sí, y esto puede ser aplicado casi que a cualquier actividad. Ya en varios resúmenes de este canal hemos hablado de que una acción pequeña, realizada de manera consistente, puede producir resultados increíbles en el futuro. Este enfoque lo puedes aplicar a muchos aspectos de tu vida, y aunque es posible que los resultados se tarden un poco más, tienes la certeza de que día a día estás avanzando, y no estás dando lugar a dejar actividades importantes para luego. Y un quinto y último consejo que puede eliminar la postergación es evitar el perfeccionismo. Es muy común que en muchas ocasiones pensemos que si no tenemos las competencias idóneas o las herramientas suficientes, no vamos a poder empezar a desarrollar alguna tarea o proyecto. Pero pensar que no hay espacio para cometer errores y que todo lo que desarrollemos tiene que salir perfecto en el primer intento es una manifestación más de la postergación. Estoy de acuerdo que es de vital importancia estar en búsqueda de conocimientos que puedan enriquecer la calidad de nuestros trabajos, pero cuando esto evita que tomemos acción, va a ser muy difícil poder avanzar. Por ejemplo, en lo personal, de haber esperado hasta tener una voz narrativa más profesional y a contar con más experiencia en cuanto a la realización de material audiovisual, seguramente esta sería la hora en la que aún este proyecto no habría iniciado. Ciertamente reconozco que tengo ciertas falencias y que aún hay muchas cosas por mejorar, pero es más conveniente ir corrigiendo las cosas sobre la marcha que esperar a tener toda la formación para poder iniciar. Lo mismo puedes aplicar en muchos aspectos de tu vida. Por ejemplo, si deseas aprender a desarrollar páginas web, nunca será conveniente que estudies primero 10 libros de programación web para luego sí empezar a desarrollar tus propias creaciones. El enfoque más idóneo será siempre aprender las bases fundamentales, luego practicar y conforme vayan saliendo dudas, ir adquiriendo más conocimiento sobre el tema. De esta manera, aunque tengas errores, sabrás que estás aprendiendo a medida que vas avanzando con tus propios proyectos. Y de esta manera se evita posponer actividades que deben ser desarrolladas de manera oportuna. Así concluyo este video animado. Si te gustó, por favor regálame un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal donde encontrarás resúmenes de libros y explicaciones sobre diferentes temáticas de desarrollo personal. Muchas gracias por todo. Bueno, regresamos a la presentación y me van a contar si tenemos señal. ¿Tenemos señal? En la ceja, ¿cómo estamos de señal? Bueno, al parecer no hay una buena señal el día de hoy. Entonces, los invito, chicos, chicas, para que las preguntas del diario las consignemos precisamente en nuestra actividad número 6. Y podamos contar un poco cuál fue esa experiencia, cómo lo hicimos, respondamos las preguntas de forma narrada, escribamos un guión precisamente para ese video. Ya vimos elementos el día de hoy que les van a servir muchísimo. Entonces, en cuanto a la planeación, al desarrollo y a la finalización y el cierre del video, recordemos que se están dirigiendo a sus compañeros también. Es posible que muchos de sus compañeros también vean los videos, entonces compartamos esa experiencia propia, personal, del municipio de cada uno con los demás participantes del programa. Y yo también voy a estar muy atenta viendo los videos que envíen y conociendo un poco más de ustedes y del proceso que fueron desarrollando durante el semestre. Bueno, vamos a mirar si tenemos preguntas.
ojalá puedan conectarse para las preguntas. Y bueno, el cierre para hoy tenemos entonces teníamos nuestra última sesión, como les estaba contando ahorita. Entonces espero que hayan quedado muy motivados con este curso, que puedan tomar otros cursos que vienen también de la universidad, que les vaya muy bien en el examen y en las pruebas que van a tener los que se presenten este semestre. Ya próximamente estén muy pendientes de la página de la universidad, porque ya se vienen las fechas de la próxima entrega, la próxima venta de formularios. Entonces van a estar disponibles las fechas de exámenes y de admisión. ¿Qué otros elementos vamos a tener en cuenta? Practiquen muchísimo, chicos, chicas, la lectura, la lectura crítica. Recuerden mucho la lectura literal, inferencial y crítica, esos elementos importantes siempre a la hora de leer, ya sea no solamente en un examen o en una prueba, sino también un texto narrativo, un texto científico, un texto expositivo, argumentativo. Es importante que nos estemos nutriendo siempre de esa lectura crítica y también de lo que vemos, del noticiero, de las películas, que si me gusta una serie, que si veo un video en internet, en televisión, evaluemos un poco eso, cuál es la intención sobre todo de eso que nos están comunicando, me está enriqueciendo como ser humano o no, me estarán diciendo la verdad o me estarán dando una información sesgada. Es muy importante que aprendamos a diferenciar esa información. Entonces los invito también para que practiquen muchísimo la escritura, muchísimo la lectura, estén muy atentos con el proceso y con las fechas de admisión en la universidad. Y bueno, muchos éxitos para todos. Espero tener muchos de ustedes estudiando próximamente aquí en la universidad o en cualquier otra, no solamente en la Universidad de Antioquia, que puedan continuar con su proceso académico, formativo y profesional. Y bueno, les mando un abrazo a todos, muchos éxitos para todos también. Los voy a dejar a cerrar con otro video. Por aquí tenemos otro video para cerrar, y muchos éxitos para todos.